Todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Hechos capítulo 5, pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Gracias por darnos una oportunidad más de acercarnos a ti, Padre. Una oportunidad más de hacer tu voluntad. Una oportunidad más de pedirte perdón por todos nuestros pecados, Padre, y nuestros tropiezos. Y te pedimos también que nos guíes, por favor, con tu Espíritu Santo. Que nos ayudes a ver las cosas en la manera que tú las haces, Padre, para así no cometer tantos errores. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra lectura de Hechos capítulo 5. Pero se dio el caso de un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, que vendió cierta propiedad y haciéndose el que entregaba el importe total de la venta, entregó a los apóstoles solo una parte del dinero. Su esposa, desde luego, estaba enterada de todo. Ananías, lo reprendió Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya esa propiedad? ¿No podías hacer de ella lo que te viniera en gana? ¿Acaso no tenías el derecho de decidir la cantidad que ibas a ofrendar? ¿Por qué lo has hecho? Dime. No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió, y un gran temor se apoderó de los presentes. Los jóvenes cubrieron entonces el cadáver con una sábana y salieron a enterrarlo. Como 3 horas más tarde llegó la esposa sin saber lo ocurrido. ¿Vendiste el terreno en tal precio?, le preguntó Pedro. Sí, respondió ella. ¿Cómo se les ocurrió hacer tal cosa?, le dijo Pedro. ¿Es que acaso no creen que es demasiado atrevimiento poner a prueba la capacidad del Espíritu Santo para conocer la realidad de los hechos? Tras de esa puerta están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo, y te sacarán también a ti. Instantáneamente cayó al suelo muerta. Los jóvenes entraron y al verla muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. En vista de lo ocurrido, un gran terror se apoderó de la iglesia y las personas que presenciaron los hechos. Los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón y realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. Aunque los demás creyentes no se atrevían a unírseles a pesar del alto aprecio que les tenían, el número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba constantemente. La gente colocaba a los enfermos en las calles, en camas y en lechos, para que la sombra de Pedro los tocara, aunque fuera al pasar. Grandes multitudes acudían de los suburbios de Jerusalén, trayendo enfermos y endemoniados, los cuales sanaban. El sumo sacerdote y sus colegas de la secta de los saduceos reaccionaron con violento celo y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó de ahí. Vayan al templo y prediquen acerca de la vida, les ordenó el ángel. Llegaron pues al templo al rayar el día, e inmediatamente se pusieron a predicar. Aquella misma mañana el sumo sacerdote llegó al templo acompañado de su corte y tras reunir el concilio judío y la junta de ancianos, ordenó que trajeran a los apóstoles para someterlos a juicio. Pero cuando los policías llegaron a la cárcel, no los encontraron ahí y regresaron a notificarlo. Las puertas de la cárcel estaban cerradas, dijeron, y los guardias estaban fuera, pero al abrir la puerta no encontramos a nadie. Después de escuchar esto, el jefe de la guardia y los principales sacerdotes, enfurecidos, se preguntaban qué ocurriría luego y a dónde iría a parar todo aquello. En ese preciso instante llegaban con la noticia de que los prisioneros estaban en el templo predicándole al pueblo, y sin pérdida de tiempo el jefe de la guarnición corrió con los alguaciles a arrestarlos.
Poco después, tratando por todos los medios de evitar la violencia por temor a que el pueblo los matara si maltrataban a los discípulos, los condujeron ante el concilio. Entonces el sumo sacerdote demandó: ¿No les habíamos prohibido que volvieran a predicar acerca de Jesús? Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y tratan de descargar con nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el que ustedes mataron colgándolo de una cruz. Luego con su gran poder lo exaltó a príncipe y salvador, para que el pueblo de Israel tuviera la oportunidad de arrepentirse y alcanzar el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de ese milagro y testigo es también el Espíritu Santo que Dios ha concedido a los que lo obedecen. Entonces el concilio, rabiando de furia, decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en cuestiones de leyes religiosas y muy popular entre el pueblo, pidió la palabra y solicitó que sacaran a los apóstoles del salón para que no escucharan lo que iba a decir. A continuación se dirigió a sus colegas con las siguientes palabras: Varones de Israel, mediten bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó con sueños de grandeza un tal Teuda, al que se le unieron unas 400 personas, pero murió asesinado y los seguidores se dispersaron sin provocar mayores dolores de cabeza. Después de este, durante los días del censo, surgió Judas de Galilea, quien logró que muchas personas se hicieran discípulos suyos, pero también murió y sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, recomiendo que dejen tranquilos a estos hombres. Si lo que enseñan y hacen obedece a impulsos personales, pronto se desvanecerá. Mas si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. ¿Quién quita que si lo intentan un día, descubran que han estado peleando contra Dios? El concilio aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles y después de azotarlos, les exigieron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Finalmente los pusieron en libertad. Al salir del concilio, los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos como dignos de sufrir ultrajes por la causa de Cristo, y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios, amigos. Palabras llenas de mucha espiritualidad, de mucha verdad. Bueno, hasta acá llegó nuestro capítulo de Hechos número 5. Espero que lo hayan disfrutado. Que Dios los bendiga. Adiós.